Bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista especial que estamos haciendo el día de hoy aquí en Radio Sonora y que depende de dónde nos estén viendo o escuchando, ya sea a través de la señal de nuestras 30 estaciones o en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Mi nombre es Tirso Amante, director general de esta radio, y es un gusto para mí poder dirigirme hoy con un invitado muy especial. Confieso, alguien que yo no pensé nunca que iba a entrevistar, pero que voy a tener la oportunidad de entrevistar. Él es Álvaro García Linera, y yo más bien, en vez de presentarlo, voy a dejar que escuchen una pequeña semblanza para que conozcan un poco más de quién es nuestro invitado este día. Álvaro García Linera nació en 1962 en la ciudad de Cochabamba en una familia de clase media. Durante su juventud, mientras estudiaba el bachillerato, se acercó a las lecturas de Kant, Hegel, Nietzsche, Marx y Lenin. En el año de 1981, viajó a México para cursar sus estudios universitarios en matemática en la Universidad Autónoma de México. Durante su estadía en ese país, Linera comenzó a tomar contacto con las experiencias revolucionarias que estaban en marcha en el continente, como las guerrillas indígenas campesinas de Guatemala, los movimientos populares en El Salvador y el movimiento nicaragüense. Ese ambiente fue clave para su formación política radical y para la profundización de su compromiso político con los movimientos sociales latinoamericanos. Álvaro García Linera participó en el indigenista ejército guerrillero Tupac Katari boliviano en la década de los 90, lo que le supuso ser torturado y encarcelado durante 5 años. Desde el 2006 hasta el año 2019, ejerció como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia junto a Evo Morales, ambos formando parte del movimiento al socialismo, y llegaron a las más altas instancias del Estado tras un intenso ciclo de movilizaciones populares. En el año 2019, tras el golpe de Estado en Bolivia, recibió junto al presidente Evo Morales asilo político en México por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lector acérrimo de las obras de Lenin, se ha prodigiado en multitud de foros y charlas y ha publicado decenas de artículos y varios libros. Actualmente reside en Bolivia e intermitentemente en Argentina, dedicándose a la cátedra, y es conferencista para muchos académicos. Álvaro García Linera es considerado actualmente uno de los principales intelectuales de la izquierda latinoamericana. Bien, pues ahora ya conocen un poco más de Álvaro. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Tirso, por la invitación, y verdaderamente emocionado de estar en estas tierras norteñas y conociendo un poco de este México que no conocía. Okay. Estuve en México, en la ciudad, y viví años, pero nunca conocí el norte, y me siento privilegiado de estar acá compartiendo con compañeros y con compañeras. Te estudié un poquito, ya sé que estuviste aquí en los 80s, y luego después en el asilo político después del golpe de Estado del 2019, así que pues creo que esta es como una de tus patrias en esta patria grande. Es como una segunda patria, México. De hecho, aquí he forjado los fuegos interiores más importantes de mi vida, que luego me han mantenido a lo largo de los años con altibajos, y que aún me siguen manteniendo en lo que busco como persona comprometida con las causas populares. Perfecto, pues qué gusto tenerte por acá, que estés en las tierras norteñas. Ya te diste cuenta que en estos meses, que en teoría son primavera, ya parecen verano. Qué bueno que no viniste en junio, en julio, en agosto, hubiese sido un poco incómodo. De 50 grados me han hablado. Ya, sí, bastante. Pero bueno, Álvaro, con el poco tiempo y muchas preguntas, me gustaría empezar la conversación. Bien, Álvaro, primero me gustaría hablar de ideas y conceptos para la lucha, y sobre todo esto en la transmisión masiva de las ideas. Creo que una discusión que se está dando recientemente, sobre todo entre compañeras y compañeros del movimiento y también personas que no forman parte de este proyecto de nación actualmente en México, se ha abierto la discusión sobre la pertinencia de estas amplias categorías para entender la política de la izquierda y la derecha. Y de pronto entonces nos topamos con personajes como Javier Milei, como Nayib Bukele,
o como el mismo Donald Trump, nuestro vecino al norte. Y luego también surge la pregunta de si los gobiernos progresistas de esta región podríamos decir que en esencia son o no lo mismo. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿crees tú que estas dos grandes categorías de izquierda y derecha están vigentes en este momento o han sido rebasadas? Yo creo que siguen vigentes, aunque no necesariamente tengan un uso generalizado a nivel público, pero te ayudan a demarcar el panorama de la acción política. Izquierda comprometido con la justicia, con la gente humilde, con la gente sencilla. Derecha comprometido con los poderosos, con los potentados, con el individualismo. Con infinidad de variantes que son distintas de país a región, a los años, pero es un primer principio orientador. Según ciertas circunstancias y según cierta historia de cada país, a veces esas categorías han perdido vigencia y son sustituidas por otras, por conservador y progresista, o por revolucionario y retrógrado, en fin. Pero para el ciudadano común te permite diferenciar, ¿estás del lado de la injusticia o estás del lado de los privilegios? ¿No? Y luego ya a cada cual le corresponderá profundizar más en esas diferencias. Entonces, creo que en términos generales sigue siendo una categoría para diferenciar de qué lado de la historia te ubicas. Si de la igualdad o del lado de los privilegios. Como en las grandes dimensiones de esta categoría. Sí. Eso me lleva a pensar, o bueno, compartirte como una apreciación personal. Yo tengo 32 años. Según las instituciones ya no soy joven, aunque yo pensaría que sí. Y hay una discusión latente ahora, digamos, si bien no somos la sociedad argentina, que es una sociedad sumamente politizada, donde se discuten muchos temas de la vida pública, creo que desde 2018 a la fecha, cuando llega Andrés Manuel a la presidencia, comenzamos a ver mucha más interés de personas que inclusive en algún momento se autoproclamaron, autodefinieron como apolíticos, sobre todo pertenecientes a clases privilegiadas, por ejemplo, o empresariales, que siempre en medio de las discusiones entre amigos, yo como una vivencia personal, decían, a mí no me interesa la política. Y de pronto ahora cobra una gran relevancia. Todo el mundo quiere hablar de lo que está pasando en el país y de cómo se están tomando las decisiones sobre lo público. La pregunta va en el sentido de que desde la oposición se habla de que este proceso es un proceso polarizante, que divide a la sociedad, ¿no? Que ahora la gente está interesada en discutir los asuntos públicos porque está dividida. Y en cambio, el presidente repite esta idea de no hay polarización. Lo que pasa es que hoy la gente en México, el pueblo de México, está más politizado que nunca. ¿Qué te parece a ti esto sobre esta discusión que se genera en este momento en el país? Y preguntarte concretamente si consideras que la polarización es un proceso natural de una formación democrática de una sociedad o verdaderamente es un elemento de división. Para las personas que tienen muchos privilegios y no tienen necesidades, no tienen angustias y no tienen sufrimientos económicos, el que la gente no se involucre en política les conviene, porque pueden seguir haciendo sus fechorías sin que nadie proteste. Y de hecho, muchas veces sucede eso. Pero cuando hay gente sencilla que tiene que estarse preocupando por el salario del día, por la situación de la hija o de la mamá, y comience a preocuparse sobre la vida en común, porque la política es la vida en común. La vida con los tuyos, con tu barrio, con tus vecinos, con la comunidad, con tu comunidad, con tus compañeros de la zona, con los habitantes de tu ciudad, con los habitantes de tu país. Esa es la política. ¿Cómo se va a dirigir? Cuando la gente comienza a preocuparse por esos temas, es muy lindo, ¿no? Porque se interesa sobre la vida en común. Ya no aguanta los abusos, los agravios que pueden hacer gente poderosa y le interroga, ¿por qué haces eso? O, ¿qué significa esto? Eso es la democracia. La democracia no es ir a votar cada 7 años.
Esa es una técnica de representación y nada más. Importante, pero no es democracia. Democracia es de que te interese la vida en común. Preguntes, consultes y propongas sobre los distintos temas de la vida en común. Porque al fin y al cabo, pagas impuestos, vives en una tierra, tienes una historia compartida, compartes recursos comunes que te pertenecen a vos, a tus hijos, al vecino, al rico y al pobre, medio ambiente, bosques, agua, recursos naturales. Claro. ¿Y por qué no involucrarse con algo que me pertenece? ¿Por qué no preguntar si usan bien o no usan bien mis impuestos? ¿Por qué tengo que quedarme callado si algún vivillo viene y se mete a su bolsillo? O creer que solamente son algunos los que toman las decisiones. El especialista, ¿por qué especialista? Claro. Él como yo paga un impuestos. Tengo derecho a opinar, ¿no? Eso es ser ciudadano. Qué bueno que haya ello. Eso es democracia. Cuando la gente comienza a preocuparse y involucrarse en los asuntos comunes, la democracia se expande. Pero dirán algunos, eso es terrible porque ya no hay pasividad, ya no hay tolerancia. Pero claro, ¿cómo va a haber pasividad y tolerancia cuando no llega la comida a tu mesa? O las decisiones la toman ahora personas comunes que no saben, no tienen capacidad para tomar decisiones. Qué bien, porque eso es democracia. El fundamento de la democracia es la participación de la gente. Y la gente se preocupa sobre los asuntos comunes porque algo se hizo mal antes. Claro. No tienes por qué preocuparte de la vida en común si todo está bien. Si tienes buen salario, si tienes agua potable, si tienes tierra, si tienes salud y educación, ¿para qué vas a preocuparte? ¿Para qué me involucro, no? Cuando eso falla, te involucras. Claro. ¿No? Es decir, la polarización no lo provoca la participación. La polarización lo provocan antes, cuando hay gente mala que concentra la riqueza, que se roba la riqueza colectiva, que maltrata a la gente, que humilla. Entonces la gente dice, momento señor, me interesa la política porque ya estoy cansado de que quieran sembrar tomates en mi espalda. Me interesa la política. Por supuesto. Entonces, la polarización no lo provoca la participación. La polarización lo provoca cuando hay demasiada riqueza y mucha pobreza. Ahí está la verdadera polarización que provoca que la gente diga, eso está mal. ¿Qué tal si distribuimos mejor la riqueza? Yo me despierto a las 4 de la mañana, voy a mi trabajo a las 5, tardo 1 hora y media para llegar a mi trabajo, llego a la noche cansadísimo, cocino para mi hijo, atiendo a mi pequeña, y resulta que no me alcanza para el fin de semana para ir al parque o para comprarle un zapato. No me gusta eso. Y entonces dice la gente, algo está mal en el país. Si no estuviera distribuida mal la riqueza, la gente estaría contenta. Tranquila. Ni se preocuparía. Entonces, la politización o la democratización del debate político y público es fruto de que algo funcionaba mal antes. Yeah. Y entonces ahora quiero participar para que no funcione mal, para que yo pueda vivir de manera digna, de manera decente, porque soy un trabajador, no soy una persona que pido que me caiga del cielo la comida, trabajo. Entonces, los procesos que tú me cuentas de involucramiento, la persona sencilla de la calle, en distintos asuntos, cotidiana. Cuando veas eso, celebra, porque tienes una sociedad democrática. Cuando la gente se quede callado y ya no opone nada, es de que ya la democracia está durmiendo, está en reposo. Y ese es el momento en que pequeñas élites, muchas veces vivillas, se aprovechan del silencio, la pasividad y la tolerancia de la mayoría. Qué bueno que haya una mayoría activa. Entonces, quienes denuncian la polarización, hay que decirles, tú eres el culpable de eso. Tú, al haber avalado injusticias y mala concentración de la riqueza, has provocado que la gente se moleste. Ahora eso tiene que dar lugar a una distribución de la riqueza y a una mayor participación de las personas en la conducción de su destino diario. Me encanta esta respuesta, sobre todo porque esta relatoría, como en una, bueno, más que ficción, es una realidad, la vida de muchísimas personas que trabajan de sol a sol,
y que todavía existe quien repite estas frases como el pobre es pobre porque quiere, y este tipo de pensamientos muy extraños que no sé de qué galaxia vienen o cómo se han insertado, ¿no?, en el imaginario colectivo, pero bueno. Quiero ahora llevarte a un salto cuántico de conversación y pasar a, digamos, a este segundo gran bloque temático, y me gustaría hablar sobre México en el plano internacional y regional. Te decía al inicio, me imagino, y ya me lo respondías, que este es un país especial para ti. Estuviste aquí como en calidad de estudiante, después en calidad de asilado político tras el golpe de Estado en el 2019 en Bolivia. Y esto me hace pensar que cuando tú fuiste vicepresidente te tocó ver a dos gobiernos precedentes al de López Obrador que emanaban de partidos distintos, pero que hoy forman parte de este bipartidismo antagónico mexicano que ahora va junto en las boletas. Te tocó ver el sexenio de Felipe Calderón, que algunos seguimos sosteniendo que llegó vía fraude electoral a la presidencia de la República, y posteriormente el gobierno de Peña Nieto. Digamos, en tu periodo como vicepresidente te tocó mantener una relación internacional con México con estos... Con 3 gobiernos. Con 3 gobiernos, pero 2 completos de este bipartidismo que eran grandes enemigos ideológicos en teoría y entre comillas, y que hoy van juntos en una boleta electoral. Entonces mi pregunta para ti sería, ¿cuál crees que es la imagen de México hoy en el exterior a partir, digamos, de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Como cuál es el sello, cómo crees que se identifica en el plano internacional, y cómo lo contrastarías, o cuáles serían los principales elementos contrastantes entre la forma en la que los gobiernos anteriores llevaron a México al plano internacional. Te voy a contar una anécdota que tuve en una reunión con unos políticos de oposición. Yo era vicepresidente. Uh-huh. Porque venía a visita oficial, pero me reunía aceptaba invitaciones de otras autoridades, siempre respetando la soberanía del país, no involucrándome, claro, pero oyendo criterios. Pero esta anécdota creo que refleja bien el momento. Estábamos en un local comiendo una rica comida, un local muy bonito, de lujo, muy tradicional en México, y yo les pregunto, ¿cómo les va a ir en la campaña? Era antes de las elecciones, ¿no? Estábamos, creo que 2012. Sí. No. Perdón, ya había entrado Obrador. Ok. ¿No? Unas semanas, unos meses. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo están viendo hacia futuro? Y me dice él, mira, ¿te fijas en las personas que nos han traído el alimento? Eran unos señores que traían los alimentos, los tacos, las carnitas, ¿no? Yo había pedido un mole poblano. Y me dicen, nosotros no sabemos cómo se llama este señor que nos trae la comida, me dice el senador. López Obrador, sí. López Obrador les habla a ellos. Para nosotros son sombras que sirven y nada más. En cambio, López Obrador les habla a ellos. Por eso es invulnerable. Lo atacamos, pero no le hacemos daño. Porque él habla con estas personas a las cuales nosotros, el senador decía, de oposición, no los conocemos ni nos importa quiénes son. Creo que esa confesión lúcida... Pero qué frías declaraciones. Sí. Era muy potente. Te mostraba un país de antes en las que la gente sencilla no era tomada en cuenta y la política era un negocio de empresas y de políticos que hacían dinero, y una nueva política de una persona de abajo que le habla a los de abajo. Y luego ya, cuando vienen al exilio, esa es un primer anécdota. Y la segunda anécdota es cuando caminaba por la calle, le pregunto, voy a pedir una gaseosa, un agua, una de esas tienditas, de esos kioscos de la calle, le pregunto, ¿y cómo está el gobierno, señora? Ay, joven, me dice la señora. ¿Qué tal está el presidente? Él se acuerda de nosotros, él piensa en nosotros. ¿Y cómo cree que le va a ir? Tengo miedo que lo maten, decía la señora. Uh-huh. Creo que esas dos anécdotas me reflejan muy bien lo que era la política antes.
donde la gente del pueblo era simplemente una sombra que servía, y el nuevo régimen donde esa gente que es sombra, que antes era meramente como un espectro que hacía bulto en las calles, se convierte en protagonista. Y no lo digo de manera valorativa desde mi lado, sino lo digo por confesión de un político importante de la oposición. Claro, encumbrado. Yo creo que eso lo ha entendido América Latina. Se da cuenta, ¿no? Y es algo muy lindo. Porque al fin y al cabo, lo que para uno son sombras es el 90% de un país. Claro. ¿No? Y este es un tiempo en que ese 90% del país tiene nombre, tiene rostro, tiene preocupaciones, tiene angustias y sueños, y alguien lo entiende, alguien lo toma en cuenta, alguien le habla de tú a tú, lo valora. Sí, claro. Eso es un cambio extraordinario en la política. Y eso llega a América Latina. Eso llega a América Latina. Y entonces a uno... Interesante. A uno dice, oye, pues sí, es posible, ¿no? Es posible otra forma de la política en que lo que importe no sea el negocio personal, lo que importe sea la alegría de la gente humilde, la alegría de la gente mayoritaria de un país. Y en ese sentido creo que el gobierno del presidente López Obrador ha sido y es valorado en América Latina como un gobierno que ha buscado por distintos medios colocar en el centro protagónico de las preocupaciones de los gobernantes al 90% de la población de su país. Interesante. Me gusta mucho esta respuesta y me lleva a pensar, me quería brincar a un tema europeo, pero antes mejor me quedo en la región y me gustaría preguntarte acerca de la región sobre el tema que acaba de suceder con Ecuador. Tú en algún momento hiciste uso de estos recursos de las leyes internacionales para poder estar aquí como un refugiado político, y hace menos de 15 días vimos cómo el gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, asalta la embajada de México y toman a Jorge Glass, violando toda la normatividad internacional y marcando, creo yo, un fuerte precedente de lo que pueden ser las ríspidas relaciones entre gobiernos que de alguna manera, creo yo, no piensan igual, ¿sí? Entonces me gustaría preguntar tu interpretación acerca de este asalto. Estoy horrorizado. No solo indignado, sino horrorizado. El asilo es un derecho sagrado de la humanidad, ¿no? Practicado desde tiempos de la Biblia. Y en el caso de México, el asilo tiene una larga historia, comenzando por Trotsky, el exilio español. Claro. Franco, el terrible dictador español, no se atrevió a entrarse a las embajadas para sacar a los exilados que querían venirse a vivir a México. Ni Pinochet, decía el presidente. Ni Videla, ni las dictaduras militares, ni Banzer en Bolivia, ni Stroessner en el Paraguay entraban a las embajadas. Nunca. Ni siquiera en el golpe de Estado de esa señora Áñez que masacró a pobladores humildes de la ciudad del Alto y a campesinos. Rod no se atrevió a entrar a la embajada mexicana, donde estaban asilados varios ministros. Los rodeó con policías, mandaba paramilitares, pero nunca se atrevieron. Estaban dispuestos a matar a pobres, pero no a entrarse a una embajada. Había un límite a la arbitrariedad. Y resulta que viene este señor Noboa, un presidente transitorio, porque está a la mitad de un mandato por la renuncia del anterior presidente, y se entra a una embajada, que es casi una invasión. Sí, al territorio es una invasión nacional. Y además es una violación de este derecho sagrado a el exilio de personas que piensan distintos. No habíamos visto algo así. Yo tengo 60 años, he vivido el coletazo de las dictaduras, he visto las democracias autoritarias neoliberales y no tenía en mente un solo ejemplo
de que alguien se atreviera a entrar a una embajada extranjera para sacar a una persona que había pedido asilo político, ¿no? No lo hizo ni Bolsonaro, no lo hizo Macri, no lo hizo Pinochet, no lo hizo ningún autoritario. Y entonces, el que eso comience a suceder aquí en América Latina me llena de pavor, me da miedo, porque para sectores conservadores ya no hay límite para su arbitrariedad. Ni siquiera este derecho sagrado al asilo, esta soberanía extraterritorial de un país, que es una embajada en un país extranjero, es un límite para mostrar la ferocidad de sus decisiones, la arbitrariedad, el abuso y la violencia de sus decisiones para acallar la voz de un opositor. Ojalá que eso no se expanda. Ojalá que eso no se expanda, porque de expandirse ese tipo de actitudes, estaríamos entrando en un tiempo de horrores y de violencia que en ciertas cosas serían peores que los que se dio en tiempos de la dictadura. Yeah. Por eso estoy muy contento con que de manera valiente y firme y justa el presidente y la Cancillería mexicana haya llevado ese tema a la justicia internacional. Se han sumado varios países de América Latina para acompañar a México en esta denuncia internacional. Puede tardar meses, puede tardar años, pero yo creo que el mundo va, y la justicia, lo poco que hay de justicia planetaria, tiene que fallar a favor de México, que no solamente fallar a favor de México, es fallar a favor de tratos justos y humanitarios a nivel internacional, de reglas de convivencia global, que es la que ha sido triturada y aplastada y escupida con esta decisión arbitraria e ilegal del presidente ecuatoriano contra la embajada mexicana y contra el ex vicepresidente Glass, que estaba refugiado en la embajada mexicana. Claro. En este mismo sentido de las relaciones en la región, de países en la región, este año se disputan muchas elecciones en el mundo. Entre ellas, en América Latina, es el caso de El Salvador, que ya aconteció. Sabemos que Nayib Bukele, pues, con todas estas prácticas extrañas, pues, por llamarlo de alguna manera, pues, permanece ahora en el poder. Pero vendrán las elecciones en Panamá, en República Dominicana, en México, en Venezuela, en Uruguay y también, no en Latinoamérica, pero los Estados Unidos. Me gustaría preguntarte en este contexto también, como avisoras, el plano regional a la luz de estas posibles reconfiguraciones. Hilo esta pregunta con la introducción que hacías al inicio. Uno puede ver la historia de manera cíclica. Periodos de estabilidad, crecimiento, irradiación, momentos de turbulencia, de debilitamiento, de confrontación, polarización y otra vez de estabilidad. La historia se pareciera moverse en ciclos de 30 a 40 años, más o menos. Si uno se fija en América Latina y en el mundo, los últimos 40 años antes del 2010 estuvieron caracterizados por gobiernos conservadores que privatizaban recursos públicos, que privatizaban la política, donde unas cuantas élites partidarias tomaban decisiones y la gente toleraba en silencio las amarguras y los abusos. Y eso que duró 30, 40 años en algunos países comenzó a debilitarse. Surgen los progresismos, que es un intento de dar una respuesta y una salida a esa crisis. Pero también surgen los extremismos de derecha. Es decir, lo que quiero plantear es que cuando terminan estos momentos de estabilidad, 30, 40 años, se abre un espacio de disputa, de propuestas progresistas, de propuestas ya no conservadoras, sino ultraconservadoras, de propuestas más democráticas o de propuestas muy reaccionarias. En parte el progresismo de izquierda es una respuesta, pero no todavía definitiva,
no necesariamente duradera. El surgimiento de propuestas como Bukele o como Milei o como Bolsonaro son respuestas de extrema derecha a la crisis. América Latina y el mundo ahorita es un escenario de esa disputa. Es una década, 2 décadas de mucha inestabilidad, de gobiernos que van a apuntar a posiciones más de izquierda, más de extrema derecha, no de centro, porque el centro ya falló, es el que entró en crisis. Hasta que de aquí a una década se define el nuevo curso de la historia mundial. Y lo que yo he aprendido es que el progresismo crece en tiempos de crisis también. ¿Por qué votar por un gobierno de izquierdas o progresista si las cosas están bien con un gobierno de derecha? La gente se inclina a las izquierdas porque ya no funcionó bien las derechas. Claro. Pero si el progresismo y las izquierdas no satisfacen las expectativas de justicia y de igualdad de la gente, no son lo suficientemente firmes y sólidos en sus decisiones de distribuir la riqueza para aplacar las penurias y el malestar, eso da lugar a que la extrema derecha, ya no la izquierda, la derecha, la extrema derecha encuentre un camino. Es el caso de Argentina, por ejemplo. Argentina, un problema que se vive económicamente, un gobierno progresista pero que no se atreve a tomar medidas muy fuertes para resolver el tema principal que le agobiaba a esa gente, la inflación. En el caso de El Salvador, la inseguridad. Uh-huh. Si el gobierno progresista no asume con valentía el problema que aflige a las personas, les falla a las personas, eso es la convocatoria a que entre un gobierno de extrema derecha. Entonces aquí hay mucha responsabilidad del progresismo. Sí, claro. El progresismo tiene que resolver las angustias fundamentales de la gente. Por eso llegó al gobierno. Se lo convoca al progresismo para resolver la angustia que un gobierno conservador o de centro no lo ha resuelto. Si el progresismo resuelve ese problema, se estabiliza. Si el progresismo no se anima a resolver ese problema, la gente ya no regresa a un gobierno de centro. La gente se predispone a un gobierno de extrema derecha. Entonces, es un escenario complicado, es un escenario pantanoso y que hay que saberse mover en él con mucho cuidado. Entonces, mi punto de vista es, allá donde emerge el progresismo, que sea audaz, que se preocupe de los principales 2, 3 problemas principales que le afligen a las personas y que busque resolverlos. A la mayoría, que no los aborde tangencialmente. Ya. Si eso hace, se estabiliza y duras 1, 2, 3 gestiones. Si eso no haces, te vuelves a sumergir en esta vorágine, en este periodo, en este interregno entre un ciclo de 40 años y un nuevo ciclo de 40 años que aún no sabemos cómo será. Y ahorita estamos en el mundo y América Latina en el medio del interregno. Fin de un ciclo y posible consolidación del otro. Posible de un nuevo ciclo que no sabemos cómo será y tú estás ahorita en el medio intentando sembrar las semillas de lo que debería ser un ciclo de estabilización de los siguientes 30 años venideros. Entonces, es un tiempo muy intenso. Creo que vamos a seguir viviendo esto en el mundo y en el continente. Lo que está pasando también en Estados Unidos es un síntoma de eso. Y creo que en el caso de México lo están haciendo ahorita mejor que en otros países de América Latina. Bien. Me gustaría hablar un poco sobre, justo quizás en esta misma línea de lo que planteas, de ser audaces. Hay temas en donde las reformas a las instituciones no se dan y otros casos en los que sí se dan. Ustedes, por ejemplo, tienen el caso de haber instaurado la elección popular de jueces y ministros en sus cortes. En México es un tema que hasta el momento sigue siendo impensable, pero que hoy está sobre la mesa. Y justo como la principal parte de la narrativa política o el principal elemento pilar narrativo actual es esto que tanto el presidente López Obrador como Claudia Sheinbaum identifican como el plan C, que básicamente es votar por el partido oficialista para obtener mayorías en las cámaras que permitan hacer reformas constitucionales al Poder Judicial.
Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tan necesario es reformar al Poder Judicial en medio de estas quizás medidas audaces de profundizar transformaciones políticas, económicas y sociales? Y preguntarte también cómo evalúas tú, a casi 15 años de distancia de esta reforma que entiendo fue en el 2009, para implementar un sistema de elección popular en el Poder Judicial boliviano. Nunca hay que olvidar que el Poder Judicial es también un poder político. En el mundo entero, un juez de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, es elegido por el presidente, que es un político. O es elegido por el Parlamento, que son políticos. Si bien el Poder Judicial tiene su autonomía y su área de trabajo, la justicia, la legalidad, la constitucionalidad, es un actor político. Cuando viene un gobierno, ocupa el Poder Judicial, el poder ejecutivo. Si tiene suficiente fuerza, logra controlar una Cámara, la de Diputados y quizás no la del Senado. Si tiene más apoyo político, logra controlar las dos cámaras. ¿Por qué no también reformar el Poder Judicial? Pero eso es la justicia. Ese señor de la justicia fue elegido por un político hace 10 años atrás o hace 8 años atrás. Este miembro del Tribunal Constitucional fue elegido por un parlamento por políticos. Y claro, esos señores jueces que son un poder político, que administra la justicia, muchas veces se han subordinado o han supeditado el control de la justicia a las viejas reglas del juego. Por ejemplo, privatizar. Se usó el Poder Judicial para privatizar los recursos de los latinoamericanos, de los bolivianos, de los mexicanos. Volvían legal lo que era ilegal. Las viejas constituciones decían que la salud, la educación, los recursos naturales eran del pueblo. Y mediante reformas judiciales, con jueces elegidos por políticos, encontraron un callejón y un recoveco para poderlas regalar a norteamericanos, franceses, italianos. Un nuevo gobierno que piense en recuperar la soberanía sobre los recursos naturales tiene que también cambiar la justicia. Es legal cambiar la justicia, no es un hecho inconstitucional. Son parte de las reglas de la lucha política. Y si eso lo logra, va a contar con mejores condiciones para poder implementar los procesos de recuperación de la soberanía. Eso tuvimos que hacer nosotros. Nosotros nacionalizamos con decretos. Nacionalizamos el agua, el gas, el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones. Pero intentaron usar la justicia, los poderosos de siempre, para bloquear nuestro proceso de nacionalización. Aquí pasó en el mercado eléctrico. Y allí querían hacer con las telecomunicaciones que estaban con los italianos, con el agua que estaba con los franceses, con el gas que estaba con brasileros y con españoles y con canadienses. Y entonces dijimos, oye, un momento, podemos aquí esforzarnos mucho y pelear y luchar por las diputaciones, pero si la justicia no se reforma para devolverla al país, si no nacionalizamos la justicia también, las medidas en beneficio de las personas van a tener pies cortos. Y de ahí se debatió en la Asamblea Constituyente el pasar a una reforma judicial para que hubiera una justicia al servicio de la soberanía del país y que no fueran unos jueces al servicio de las grandes empresas extranjeras. Y funcionó. La Constitución introdujo una reforma audaz, que es que en vez de que los políticos lo elijan, la ciudadanía elija con su voto. Yeah. Hubo esas elecciones y el primer paso se logró. Es decir, hubo una justicia que acompañó a esta recuperación de la soberanía sobre recursos naturales y sobre el gas y el petróleo y los minerales en nuestro país. Y eso permitió crecimiento económico del 5%, que el 30% de la población saliera de la pobreza, etc. Pero aún está pendiente otros problemas importantes de la justicia que las hemos heredado de la antigua forma política y que la nueva forma de elección aún no acaba de resolver, que es una justicia rápida.
Está bien, ahora tenemos jueces que ya no se hincan ante un gringo. Muy bien. Pero ahora queremos jueces que se hinquen ante el pobre. Eso queremos. Y eso no es tan fácil. Y es a otro nivel. Ese es otro nivel, requiere un proceso más largo de reforma también educativa, de más recursos para el sistema judicial. Esa es la segunda tarea que tenemos para adelante, pero la primera logramos, que no te hinques ante el gringo, ahora híncate ante el pobre. Es decir, justicia rápida, justicia que no dependa del dinero, Claro. justicia que sea justa, que llegue rápida, expedita y gratuita. Esa es la tarea que aún está pendiente, pero no es reciente, es una tarea pendiente desde la fundación de la República y que nosotros aún no la hemos logrado resolver. Es el 50% que nos falta de la reforma judicial. Me encanta esta frase de nacionalizar la justicia. Te la robo. Me la voy a quedar. En esta misma línea de reformas, me hace pensar en un actor también político, fundamental, y que muchas veces no se dimensiona o en la conversación pública no se le identifica de esta manera, que son los medios de comunicación, el poder mediático. En el caso de México y la región, estos poderes, a pesar de que hayan existido estas transiciones hacia gobiernos progresistas, son medios de comunicación privados que permanecen en las mismas manos, en los mismos grupos empresariales, muchos de ellos inclusive con presencia a nivel región. En el caso de México, ejemplos claros como el Grupo Televisa y el Grupo de Salinas, TV Azteca, que por cierto, Ricardo Salinas hoy es el principal evasor fiscal de México. Y de pronto no ponemos en perspectiva este poder político que tienen los medios de comunicación. Antes de hacerte la pregunta, quiero traer a colación un elemento como de cultura de los medios masivos, que es el documental Al filo de la democracia, donde se documenta el impeachment llevado a cabo en Brasil contra Dilma. Y hay una parte que a mí me movió poderosamente la atención, quizás sabes a cuál me voy a referir, cuando van Lula y Dilma en un vehículo trasladándose por la noche y Dilma le pregunta a Lula, ¿qué es de lo que te arrepientes de no haber hecho cuando fuiste presidente? La respuesta de Lula, palabras más, palabras menos, es no haber reformado las leyes que regulan a los medios de comunicación en Brasil. Mi pregunta, Álvaro, es que si tú compartes la opinión de Lula y consideras que se deben de reformar estas leyes regulatorias o los marcos normativos para la operación de los medios de comunicación privados en los países, y pues básicamente esa es. Un medio de comunicación es un actor público porque difunde sus ideas sin restricciones a toda la gente. Y hemos dicho que la política es la gestión de lo público. Un medio de comunicación es un actor sobre lo público. Es decir, es un actor político también. Es una inferencia lógica, digamos, aristotélica. Claro. Pero claro, ellos se presentan como imparciales, ¿no? Objetivos y neutrales. Y uno tiene que respetar la libertad de pensamiento y de opinión. Eso tú no puedes regular. Pero lo que tú puedes regular es la excesiva concentración. La excesiva concentración de la propiedad sobre los medios de comunicación. Porque tiene que haber pluralidad. Pues si tienes un monstruo que abarca el 98% de la audiencia, ¿qué van a hacer la pluralidad de 1000 otros medios que se disputan el 2%? Eso no es pluralismo. Eso es totalitarismo mediático bajo la careta de libertad de empresa. Entonces, en el mundo entero, no solamente acá en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, se regula que no haya monopolio absoluto de los medios de comunicación. Eso es un elemento que no lo hemos practicado tanto nosotros por un excesivo purismo y temor a entrar en el debate sobre la libertad de opinión. Entonces hay que diferenciar libertad de opinión, de pensamiento y difusión garantizada como un artículo sagrado de la Constitución. Concentración de la propiedad, ese es un abuso
de la libertad de opinión. Entonces, me parece bien regular. Ese es un primer elemento. Regular la propiedad, la concentración de medios, eso hay que regularla, impedir, para que haya competencia. Es decir, para que haya pluralismo de ideas y de fuentes de emisión de opinión. Pues la segunda cosa paralela a esto. Los medios de comunicación en la sociedad moderna y en los últimos años se han convertido en partidos políticos. Crean candidatos, sostienen candidatos, ¿no? Manipulan opinión. Y especialmente frente al progresismo, casi no hay partidos políticos fuertes. Lo que hay es medios de comunicación fuertes opositores. Yo creo que es un fenómeno de los últimos 30 años que los sectores conservadores se articulan en torno a medios de comunicación, ya no tanto a partidos políticos. Y si lo hacen es para las elecciones, pero en la vida cotidiana en torno a medios de comunicación. Entonces hay que mostrarlos como actores políticos cuando se comportan como actores políticos. Y la tercera cosa, la mejor manera de enfrentar la mentira, la manipulación, no es prohibiendo al medio, es actuando. Ejemplifico. Asamblea Constituyente, Bolivia, 2008. Campaña, todos los medios de comunicación. Evo Morales quiere quitarte la casa que tienes. Evo Morales quiere quitarte el auto que tienes. Evo Morales quiere convertir las iglesias en centros de adoctrinamiento de los niños. Todos los medios de comunicación, los periódicos, las radios, la televisión, hasta algunos púlpitos usaban para eso. ¿Cuál fue nuestra respuesta? No tienes chance para ir a decir no es mentira. Nuestra respuesta era la acción. ¿Me estás acusando que quiero quitarte la casa? El gobierno entrega casas a la gente humilde. ¿Me estás acusando que quiero convertir las iglesias en centro de adoctrinamiento? Entrego escuelas en cada barrio. Hemos entregado el mismo número de escuelas en 10 años que en 180 años anteriormente. Es decir, el Ejecutivo tiene que combatir la mentira con la práctica, con la acción. Y eso resultó, eso nos permitió que aprobáramos la Constitución. A toda la campaña de tergiversación, de demonización del gobierno, le respondíamos con acciones prácticas. Porque si entrábamos a su batalla de decir medio por medio, no es mentira, tú hablas 20 minutos, 5 minutos, 3, ellos tienen 20 horas para repetir sus mentiras. Pero a la gente le entra por los ojos. Ah, con que quieres quitar casas. Pero si acaba de entregar 10,000 casas a la gente que no tenía casa. La gente va a cambiar. En los hechos de su ejecutivo, va viendo que lo que le dicen, le machacan por radio, televisión, redes, es falso. Claro. Y creo que es la mejor manera de actuar de un ejecutivo. Por eso eres poder ejecutivo. No eres poder decorativo, no eres poder declarativo, eres poder de ejecución. Construye escuelas, entrega bonos, haz hospitales, entrega dinero y mejora el salario del más humilde. Eso para mí es la mejor campaña de información que el tener que estar regulando el pensamiento o estarte defendiendo cada día en cada radio, cada televisión y cada red frente a las mentiras. Las mentiras de los medios de comunicación tienen efecto cuando tú no haces mucho, cuando tú dudas, cuando tú tienes temores como gobierno, cuando tú te vuelves moderado como gobernante. Ahí cala las mentiras de los medios de comunicación. Pero si tú eres audaz, beneficiando a la gente mayoritariamente humilde, eso es como estar en la televisión 24 horas, como estar en las redes 26 horas, como estar en la radio 36 horas al día. Tiene más eficacia. Al final, esa fue nuestra campaña y resulta que la Constitución se aprobó con el 67% de la votación mayoritaria de la gente. Entonces, 3 cosas simultáneas. Regula la propiedad, que no haya alta concentración.
crea medios alternativos de información, pero toma decisiones ejecutivas como gobierno para combatir con los hechos la mentira comunicacional que a veces realizan partidos políticos llamados medios de comunicación privados e independientes. Álvaro, esto me recuerda muchísimo a muchas cosas que estamos viviendo hoy en México. Me quedo con muchas preguntas. Quisiera haberte preguntado por los conflictos bélicos, crisis mediática que evocan hasta la posibilidad de una tercera guerra mundial, pero como siempre en la radio el tiempo se va muy rápido y yo espero que tengamos en algún futuro la oportunidad de volver a conversar. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros para dedicar esta entrevista para el público y las audiencias de Radio Sonora. No, ha sido un privilegio estar contigo y compartir con las personas que oyen Radio Sonora. Y sí, el compromiso es regresar algún otro momento por acá y seguir dialogando sobre esos temas que nos importan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Encantado. Y para ustedes, esperamos que hayan disfrutado esta entrevista y esperamos muy pronto compartirles algún otro contenido con invitados tan especiales. Muchas gracias.